Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Estamos ante la presencia de un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Vamos a orar por los enfermos. Está enfermo, hermano, necesita oración. Venga hasta este lugar. Están los ministros de Dios y tenemos al sanador. Aleluya. De un paso de fe. Están los ministros que están aceite. Vamos a orar por el cofre del pastor. Si necesita la oración, venga, hermano. Vamos a orar por los enfermos. Amado Dios, en esta hora vamos delante de su presencia, Señor, para orar por los enfermos, Señor. Le pedimos que usted ponga la sanidad sobre mis hermanos y mis hermanas, Señor. Que usted vaya haciendo la obra, Señor. Vaya, Señor, poniendo su mano generosa, Señor. Viendo a los ministros, Señor, que van a estar poniendo las manos, Señor. Para que puedan, Señor, recibir la sanidad. Oramos conforme a su palabra, Señor. Oramos conforme al Señor, al libro de Santiago, la Escritura. En el nombre de Jesús, tienen que salir todos los males. En el nombre de Jesús, hay poder, hay sanidad, Señor de Dios. Aleluya, hay necesidad, Señor. Pero vaya, Señor, que por favor, vaya bajando, Señor. Aleluya, de nuevo, Dios mío. En nombre de Jesús, Señor, el milagro, en el nombre de Jesús, sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Señor, oramos por tu siervo, Señor, por el pastor Raúl, Señor, para que vaya sacando toda dolencia, Señor Jesucristo. Un hombre, Señor, Señor, fiel a tu palabra, Señor, en el nombre de Dios, Señor, en el nombre de Jesús, reciba sanidad, enfermedad, sea sana de carne este cuerpo, que fue la huerta de reciba la salud, en el nombre de Jesús. Hay necesidad, Señor. Sabemos, Señor, que quedamos de su mano para responder esta hora. Aleluya, Señor. Declara sanidad, declara en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a alabar, a bendecir a nuestro Dios una vez más. Pastor, va a estar recibiendo a nuestro pastor José Pérez. Amén. Con una enseñanza más en el libro de Hebreos. Amén. Creo que ya en Hebreos continuamos con la enseñanza. Dios supremo.
Señor Jesús. Saludo a todos los santos en el nombre del Señor Jesús. La Escritura dice: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visites? Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Para Él la gloria, para Él la alabanza. Para nosotros su misericordia. Amén. Tome asiento, hermano, un momentito. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Porque este culto es para Él. Amén. Como dice Colosenses: porque de Él y para Él son todas, y por Él son todas las cosas. Usted está aquí, y yo estoy aquí, no es por nosotros, es por Él. Amén. Así que, como dice el apóstol Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Todo es de Él. Amén. Dios le bendiga, hermano. Les saludo una vez más en el nombre de Jesús. A los que nos han saludado, pedirle la oración por mi hermana María Olivia. Ella está con una neumonía, amén. Está bien complicadita, amén. Oremos para que el Señor haga su obra, amén. Y la saque de ese, y así por todos los que faltan. Este invierno es más crudo que el otro, amén. Muchos nos llovimos, ¿cierto? Estábamos con paraguas dentro de la casa, aunque decía mi madre que era malo el paraguas dentro. Supersticiosa la señora. Pero ya cambió, así que no se fue con el Señor. Amén. Y bueno, pero gloria al Señor, pues. Y como dijo el coordinador, el gozo tiene que permanecer siempre. Amén. Porque el gozo no tiene nada que ver con la alegría, ni con cómo esté el tiempo, ¿verdad? El gozo es diferente porque es el gozo de la salvación. Amén. Y pese a todo, somos salvos. Amén. Y eso es lo maravilloso. Eso nos causa gozo. Amén. Que somos salvos, que somos de Él y para Él. Amén. Le invito a abrir la Escritura, el capítulo 9, si no me equivoco, fue donde quedamos el otro día, ¿verdad? Donde ya pasamos, ¿cierto? Con respecto al pacto antiguo, ¿verdad? Y se introduce ya en el nuevo pacto, que ya no es por sangre de animales, sino por la sangre de Cristo. Amén. Es diferente, hermanos, este pacto al pacto antiguo. Antiguamente los hombres pecaban, traían un animal de acuerdo a su condición económica y expiaban, el pecado era cubierto, no era quitado, era cubierto. Hebreos capítulo 9. Amén. Gracias, hermano. ¿Lo tenemos todo? Amén. Bien, le damos lectura en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesús. Amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Tome asiento, hermano, Dios le bendiga. La gloria y la honra es para el Señor. Esperando que Dios nos hable en esta noche. Yo he venido a escuchar la voz de Dios. No sé usted, pero yo cada vez que vengo al culto le pido al Señor que me hable.
Amén. Y es aquí como el escritor de Hebreos va, hermanos amados, a relatar con respecto a este santuario terrenal que nosotros conocemos, ¿cierto? Que estaba ya en Israel, ¿verdad? Donde los hebreos diariamente hacían sacrificio, como decían antes, ahí en el templo, y estaba el sacrificio anual. Ahora es importante la ordenanza, los que más han entendido con respecto a esto, cómo se sitúan, ¿cierto?, las posiciones de cada elemento, ¿cierto?, dentro del lugar santo y el lugar santísimo. Y luego dice, tras el velo, el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Ahí había un velo, ¿cierto?, grueso, ¿verdad?, que el sacerdote una vez al año traspasaba al lugar santísimo para expiar los pecados de toda la nación. Amén. ¿Ya? Pero antes tenía que hacerse un sacrificio por sí mismo, porque era pecado. Amén. Por tanto, cuando hablamos del sacerdocio la semana pasada, dijimos que este sacerdote era diferente a los demás sacerdotes. ¿Ah? Los demás sacerdotes se cambiaban, ¿por qué? Porque morían, ¿verdad? Y eran pecadores como los demás. Por eso que el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por él primero y luego podía entrar con la sangre ajena, no con su propia sangre, y expiar los pecados del pueblo. Llegaba al lugar santísimo donde estaba un incensario de oro, el arca del pacto que permanecía ahí, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Usted sabe que estos fueron puestos ahí como testigos, ¿cierto?, de todo lo que vivieron ellos en Israel. O sea, Dios, si bien es cierto, hermanos amados, cuando Dios manda hacer algo como una escultura, por ejemplo, como lo que sucedió en las 12 piedras que fueron sacadas del Jordán, no es para que ellos adoren eso. Una vez un sacerdote me dijo, no, si el mismo Dios incita a la adoración. No, no. Es para que el hombre recuerde. Porque el hombre tiene memoria corta. Entonces hay que recordarle. Por eso que nosotros, la Escritura nos habla también, nos llama a exhortarnos unos a otros diariamente, ¿cierto? Por lo mismo. Porque tenemos memoria corta. Se nos van olvidando las cosas, las situaciones a veces. Por eso que no puede también dejarse congregar. Porque cuando usted deja de congregarse un mes, una semana, un mes, va perdiendo, hermanos, el de oír palabras. ¿Verdad? Entonces la persona se va enfriando. Y eso es peligroso. Y por eso que recomienda este mismo libro, que cuando vamos a llegar al 12, dice, no dejando vuestras congregaciones como muchos tienen por costumbre. Amén. No es que el pastor quiera tenerlo a usted sujeto aquí. No, es algo. Siempre hay la Escritura, hermano, tiene un razonamiento espiritual y una sabiduría espiritual. Recuerde que viene de Dios. Amén. Y si Él dice que no debemos dejar de congregarnos, es porque no debemos dejar de congregarnos. Nosotros nos justificamos, ¿es por qué? Es por nuestro bien. Si lo que se benefician con esto no es Dios, Dios no se beneficia con nosotros, hermanos amados. Somos lo que tenemos que entender, que nosotros nos beneficiamos con Dios. A veces parece que como que le hiciéramos un favor a Dios. De verdad, a veces pareciera. Hoy día voy a ir al culto, como que yo le vengo a hacer un favor a Dios. No, no, hermanos, recordemos que Él es Dios, y con mayúscula. Amén. Entonces, estos recordatorios beneficiaban al pueblo para que ellos recordaran también la travesía, la fiesta, esas que se fueron determinadas, era para que ellos recordaran todo lo que les sucedió a ellos y no volvieran más atrás. Porque el estar en Egipto a ellos les significó mucho dolor, si ellos no estaban de vacaciones en Egipto, hermano. No iban a las playas de Egipto a pasear, ahí a broncearse. Ellos estaban como esclavos. Y un esclavo no tiene ningún derecho, pierde todos los derechos. Amén. Así estaba el pueblo de Israel. Así también estábamos nosotros, esclavos del pecado, en oscuridad, en tinieblas. Pero parece que a veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Y nos ponemos rogados. Y ahí tiene que ir el pastor a visitarlo. ¿Por qué debería visitarlo el pastor? Ah, que el pastor tiene que aguantarlo. Sí, pero es que usted ya es bastante grandecito. Y si usted no quiere aprender, yo no he visto ningún profesor que va a buscar a los alumnos a las casas. No he sabido de ninguno. No, hermano. Cada uno debe ocuparse de su salvación.
Por eso que debe ser instruido en la escritura y debe crecer y debe madurar. Pero el contexto que está hablando aquí el hombre está graficando lo que era el templo antiguo, con estas dos partes, que era lugar santo y lugar santísimo. Luego el verso 5, que era el tabernáculo, y sobre ella dice los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir ¿qué cosa? Los oficios de culto, en el lugar santo. Continuamente. Ahí está el sacrificio continuo. ¿Amén? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, primero, por sí mismo, y por los pecados de ignorancia de ¿quién? Del pueblo. ¿Fíjate? Es lo que decían antes. Ahí entraba solamente el hombre que estaba elegido, el sumo sacerdote. ¿Ya? Nadie más podía entrar. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, escuche, hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. No lo hacen perfecto. Ninguno de esos sacrificios. Por eso que Pablo hablaba, cuando hablaba de los rituales, ellos decían, sí, la verdad tiene cierta reputación, pero no quita el apetito del pecado, de la carne. En cambio, el otro sacrificio, sí. Ese es diferente, porque el sacrificio sí perfecciona. Ese perfecciona. Amén. Ya dice, ya que consiste solo, mire, de comidas y bebidas, de diversas abusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y qué dijo el Señor? Que el reino de los cielos no consistía ni en comida ni en bebida. Amén. Sino en poder, ¿verdad? Y luego dice, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. Ahí llegó el tiempo. Por eso que Pablo en Gálatas dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, súbdito a la ley, cumpliendo la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Amén. Entonces, él fue muy claro. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso que la Escritura, hermanos, de hecho, hacia atrás, todavía considera la ley, porque ahí en la Escritura que habla Mateo, Juan, Lucas y Marcos, todavía la ley está ahí, vigente. ¿Amén? Todavía ahí ocurre el proceso de cumplimiento que lo hace Cristo. Por eso que hay cosas que a veces se toman de esos libros que no tienen nada que ver con la iglesia. Amén. Por ejemplo, Cristo no pasa las fronteras de Israel. La única parte que llega más lejos es cuando se encuentra con la mujer sirofenicia. Siempre estuvo en Israel. ¿Por qué? Porque primero vino a los suyos. Amén. Y como los suyos no lo recibieron, ahora se abrió la puerta ¿a quiénes? A los gentiles. Somos nosotros. Eso es lo que tenemos que, hermanos, tener bien definido. Nosotros no somos israelitas espirituales, como muchos le llaman. ¿Ah? Hay otros que andan buscando el linaje, con los apellidos, la diáspora judía, ¿cierto? Que fue allá. Andan buscando por ahí de dónde son. Quizás seamos parientes de Moisés, tal vez, no sé. Pero de Moisés Pérez, el que vive allá. Y luego dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, miren, gracias, bien hecho, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Y eso le dijo, destruir este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Hablando de este templo, del tabernáculo. Amén. Y eso es lo que está diciendo el escritor. No de esta creación, o sea, no es del mismo material que tenemos nosotros, sino que de otro material. Amén. No por sangre de machos cabríos ni becerros,
sino por su propia sangre. Amén. Entró, escuche bien, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Entró cuántas veces? Una vez. El sumo sacerdote al tabernáculo terrenal entraba todos los años. Este entró una pura vez y no entró a este tabernáculo terrenal, sino al tabernáculo que había en los cielos. Amén. Imagínense, hermano, la regalía que tenemos, los que hemos creído por misericordia. Amén. Amén. Por eso es que la sangre de Cristo nos justifica. Amén. Amén. Nos redime. Tenemos, hermanos, mayor privilegio. ¿Ya? Dice, y no por la sangre de machos cabríos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Amén. ¿Ah? Ahí los que hablan de la segunda persona de la Trinidad tienen que considerar esto. Se ofreció a sí mismo. Amén. Sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a quién? Al Dios vivo. Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y después habla como hombre y dice, ese mandamiento. Porque Jesús utiliza dos lenguajes. Amén. Amén. Uno divino y uno humano. San Juan lo explica muy bien. ¿Eh? Por eso que los que hablan de Trinidad, de más de un Dios, se confunden. Porque no entienden el lenguaje, es igual que los judíos. Amén. El Jesús les dijo a ellos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pero nosotros por misericordia, porque tenemos el Espíritu Santo, ahora podemos entenderlo. ¿Eh? Cuando yo profesaba en la Trinidad, yo sabía que Jesús era Dios. Pero cuando recibí el Espíritu Santo, pude entender claramente la Escritura. ¿Eh? Sabía que Jesús era Dios, pero no entendía claramente algunas cosas que cuando vino el Espíritu, por eso es la importancia del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Amén. Es muy importantísimo. Amén. Por eso que los que no tienen el Espíritu Santo deben pedir que Dios los bautice o los selle con el Espíritu. Amén. Y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque es importante en nuestra vida espiritual que Dios esté en nosotros. Amén. Luego dice, hermanos amados, así que, con todo lo que hemos hablado, estos 14 versículos, cierra el escritor y dice, así que, por eso es mediador de ¿qué? De un nuevo pacto. ¿Ah? De un nuevo pacto. Los judaizantes dicen que no. La escritura dice que es nuevo. ¿Eh? La escritura es clara, dice que es nuevo. ¿Amén? Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Tenía que morir? Sí. Que la única manera que nosotros pudiéramos heredar. Ahora lo explica en el verso 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga ¿quién? La muerte de ¿quién? Del testador. Aleluya. Por eso que cuando Jesús le da la parábola de los labradores malvados, los fariseos entendieron claramente lo que Jesús, hermanos amados, le estaba dando a conocer. La parábola decía, el hombre sembró, ¿cierto? Sembró una viña, la arrendó a unos labradores y se fue, ¿verdad? Luego mandó a su criado a cobrar el arriendo o el fruto de la viña y dice que algunos mataron, a otros rentaron. Entonces el dueño dice, voy a mandar a mi hijo. Quizás a este le van a tener respeto. Pero cuando estos hombres vieron al hijo, dijeron, matémosle para que nos quedemos con la herencia. ¿Cierto? Vamos a la ley. Si yo tengo un hijo, si somos los dos solamente, ¿verdad? Y quieren quedarse con mi casa, ¿a quién tienen que matar? Y va a quedar el hijo. Tienen que matar a los dos, por nada. Por eso que Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, ¿no? Porque si me matan a mí, va a quedar mi hijo. Si matan a mi hijo, me quedo yo.
Entonces, ellos entendieron la parábola. Y eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Tiene que intervenir la muerte de quién? Del testador. Y la única manera que hay herencia es que muera el dueño de la herencia. Y por eso que Pablo no se equivoca y dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Lo mismo que Dios en el Antiguo Testamento está casado con Israel, pero él tiene que morir. Por eso que Israel es viudo, o viuda, hoy día. Y nosotros nos casamos con el que resucitó. Amén. Pablo dice, os he desposado no con el que murió, sino con el que resucitó. Tenemos que entender este lenguaje bíblico, hermano, para saber lo que tenemos. Amén. Porque Dios no es adúltero. Dios no está casado con dos mujeres. No. Ya murió ya ese casamiento con Israel. Por eso que dice que de ambos pueblos lo hizo uno. ¿Se fija? Por eso que cuando en el tiempo de la tribulación los israelitas tienen que recibir a Jesús. Así como lo recibimos nosotros, tienen que recibirlo. Y Dios en su bondad va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, derramaré sobre la casa de David espíritu de oración y espíritu de gracia, y mirarán a mí a quien traspasaron. Ahí se van a volver. ¿Diga? Qué maravillosa la obra del Señor, hermano. Yo me gozo con esto porque está maravilloso. Dice, porque el testamento con la muerte se confirma, ¿ves? Pues no es válido, entre tanto el testador vive. ¿Ves? Tenía que morir el testador. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Esto lo puede encontrar en Éxodo, usted 24. Todos los tres. Está todo el 18. Ah, perdón. 18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea, estos dos pactos son con sangre. Va a explicar por qué en el verso 22. Gracias, otro por el... ¿Por qué es necesario que sea con sangre? Dice, diciendo esta es la sangre del pacto, el verso 20, que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Eh? Por eso que la sangre de animales que eran inocentes, ¿cierto?, cubría el pecado en la antigüedad, pero la sangre de este cordero quita. Juan dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hace la diferencia entre la sangre de animales y la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuándo nosotros tomamos la sangre? Cuando nos bautizamos. Cuando tomamos el nombre. Quedamos cubiertos. Porque somos bautizados en su muerte. Así que no tenemos que andar diciendo, cúbreme con tu sangre, Señor. No. Como muchos andan ciertas veces, cúbreme. No, ya estamos cubiertos. Por eso el nombre es importante. Amén. Para aquellos que no tienen, hermanos, dicen, no, si ahora mismo el día, una hermana me llamaba, no hermana, me decía, cuando hable con mi hermano, hágale la oración de fe. Y yo le dije, ¿y en qué parte de la Biblia aparece esa oración de fe? No, me dijo eso que dice en Romano, que si creyeran en tu corazón y confesar. Le dije, eso es confesión de fe. Para que el hombre sea salvo, le dije yo, debe arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Eso dice la Escritura. Está equivocado, y que eso lo instituyeron los hombres. Levante la mano y acepta al Señor, también es falso. Eso es falso, hermano. Amén. ¿Ah? Haga la oración de fe o levante la mano y acepta al Señor, eso es falso. Porque Pedro no les dijo a los judíos, ahí en Pentecostés, no les dijo, ay, varones hermanos, ¿qué haremos? No les dijo, levanten la mano y acepten al Señor Jesús. No, les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, eso viene como tradición. Y mucha gente se ha ido de este mundo por la oración de fe. Y juran a pie juntita que van a resultar para salvación. La Escritura es clara, hermano, amado. Amén. La Escritura es muy clara. Amén. Luego dice, hermanos, el verso 23. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es claro. Por eso es que Cristo tenía que morir y derramar su sangre. Porque a través de la sangre, ¿cierto? Por ende, nosotros somos redimidos a través de esa sangre preciosa. Por eso es que
a veces mucha gente toma el bautismo así como un ritual. Hoy día se toma el bautismo como un ritual, porque vamos a bautizar y llevamos las cámaras, las fotos, ¿cierto? Y entregamos un certificado. Hermano, no es eso. Muchos se han apartado. Es de gran peso el bautismo. Ojo con eso. A veces vamos como que vamos a un paseo, vamos a un picnic. Después de que bautizamos, un asado y juguemos una pichanga. Hermano, es importante el bautismo. Es algo santo. No es cualquier cosa. No es mundanal. No, esto no es mundano. Esto no es del mundo, hermano. En el bautismo hay perdón de pecado. ¿Sabes lo que significa ser perdonado? Si nosotros, hermanos, no tuviéramos perdonado, estaríamos dando la hora aquí. Debemos entender claramente que fue la sangre de Cristo la que fue derramada en la cruz. No fue la sangre de una vaca, ni de un becerro, ni de un cordero. Fue la sangre de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es Dios según Romanos 9:5. ¿O no? Nosotros somos de la unicidad. Entonces, no es cualquier sangre la que se derramó ahí. Amén. Por tanto, tomemos esto en serio. Aquellos que somos bautizados. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, escuche, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando María se encuentra a Jesús después de la resurrección, Cristo le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Cuando alguien tocaba al sacerdote después de haber hecho el sacrificio por él, y lo tocaba, quedaba inmundo nuevamente. Entonces no podía entrar al lugar santísimo. Estaba el peligro que podía morir ahí, porque iba inmundo. Y por eso es que Cristo le dijo a María, no me toques. Y esto es cosa de segundo, no por más. Sube Cristo, se presenta, después va a los discípulos, y lo encuentra ahí encerrado con mucho miedo, y se les pone adelante, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que está en el libro de Juan. Usted lo puede leer. Entonces, no entró a ese santuario, ¿verdad? El cual, cuando dice la Escritura que Cristo expiró, entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y eso es señal que Dios rasgó lo que se ve. Él abrió el camino. Lo que dice Pablo, un camino nuevo y vivo. Amén. Por eso que en Jeremías le dice, paraos los caminos y ve preguntar por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andar por él. El buen camino. ¿Ya? Y ellos dijeron, no andaremos. Porque era un pueblo duro de servicio. Amén. Duro de servicio. Como todo hombre. Amén. Pues exactamente. Y no, escuche, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ven? Para quitarlo, no para cubrirlo, para quitarlo. Cristo quitó el pecado. ¿Ven? Y gloria al Señor por eso. Porque esa mujer... La sangre de los machos cabríos, los toros, los palominos, cubrían la antigüedad. Sí, eso es lo que está en la iglesia. Y este perdona. Exactamente. Por eso que no era perfecto, era mundano. Exactamente. Es que era una sombra. Es decir, lo que está en el Antiguo Testamento, hermano, que es muy bueno leerlo y entenderlo y conocerlo, es sombra de todo lo que viene. Nosotros ya no estamos en la sombra, nosotros estamos en lo real, en lo verdadero. Entonces, eso nos tiene que dar más seguridad a nosotros como creyentes para caminar con firmeza, para ocupar, hermanos, las herramientas que el Señor nos ha otorgado por medio de su Espíritu. Recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Para qué el poder de Dios? ¿Para qué es el poder del Espíritu Santo? Para vencer, por más. Si el hombre es incapaz de vencer el pecado.
Pero con el Espíritu Santo sí podemos. Nosotros vivíamos en pecado y nos gustaba pecar. Era grato para la carne, es grato para la carne. Por eso es que cuando Pablo dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, habla de la crucifixión de la carne, de su carne. Los deseos permanecen, están a diario. Nosotros diariamente estamos pensando y estamos luchando contra nuestra naturaleza humana. Esto es lo que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos el lleno del Espíritu Santo. Cuando nos vamos apartando, cuando vamos confiando en nosotros mismos, es ahí cuando Dios nos deja que caigamos. ¿Para qué? Para que aprendamos. Lo que sucedió con David. David se sintió tan seguro que no fue a la batalla. Y se quedó en la casa hasta las 4 de la tarde. Y a veces nosotros llegamos a esa etapa que nos sentimos tan seguros en nosotros mismos. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a escuchar a nuestros hermanos? Y nos sentimos seguros y dejamos de orar, dejamos de leer la Escritura, dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque nos sentimos seguros nosotros mismos. Entonces ahí es donde Dios deja que el hombre caiga. ¿Para qué? Para que el hombre sea quebrantado y se vuelva. Y hay algunos que reaccionan. Y gloria al Señor por los que reaccionan. Pero hay algunos que no. Y hay que ir a la casa a reanimarlo. Y le ponemos oxígeno, ¿cierto? Y le ponemos las planchas y ¡ah! ¡Qué bueno! El hermano fue restaurado. Y decimos: ¡restauraron! Y los hermanos no van a restaurar. Por eso que, perdónenme, yo tengo mi duda cuando dicen ¡un restaurado! Y después no aparece, hermano. Porque un restaurado, mi hermano que estaba en construcción, una casa que ha sido demolida, no puede restaurarse en un rato. La señal de la restauración se nota. Es lo mismo que la señal del Espíritu Santo. Se nota en los creyentes. Porque los que somos nacidos de nuevo, buscamos las cosas de arriba, hermano. Esperamos el día martes cuando haya culto, ¿no? Esperamos el día jueves cuando haya culto. Y venimos a las cadenas de oración y venimos donde estén todos los que hablan el mismo idioma. Pero hoy día da lo mismo. Entonces, hermano, porque hemos perdido. Lo hemos ido enfriando. Y es peligroso. Es muy peligroso. Por eso cuando entendemos esto, hermano, del sacrificio de Cristo. Nosotros hablamos de unicidad. Porque somos de la unicidad. Y sabemos que Jesús es Dios. Y que el que estaba en la cruz no era la segunda persona de la Trinidad. Era Dios mismo, hermano, manifestado en carne, muriendo por nosotros. Entonces eso a nosotros nos tiene que dar más fuerza, más seguridad, más confianza. No en nosotros, porque no podemos confiar en la carne. De la que duerme al lado tuyo, te confía. Y no decimos: la señora. No, esta es la que duerme al lado de nosotros. Echamos la culpa a la esposa. No, somos nosotros. Esta es la carne, la que duerme con nosotros. ¿No? ¿Amén? Sí, por cuánto que le echan la culpa a la señora. Después de la mañana empecé a mirar para el lado y no Gloria al Señor. Amén. ¿Dónde vamos? Entonces, no para ofrecerse muchas veces, sino que entró una sola vez. Y de la manera que está escrito, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Consideremos esto, hermanos. Porque a veces nosotros no nos queda claro el tema. Nosotros vamos a morir. Si Cristo no viene antes a arrebatarnos, vamos a morir. Usted, yo, cualquiera. ¿No es verdad? Porque eso es lo que estamos esperando. El que se resiste a la muerte, él va a llegar. Va a llegar. ¿Amén? Y la persona, hoy día creo que murió un periodista, es cierto que el hombre hacía ejercicio, tomaba agua mineral, 44 años, un ataque, se fue. Porque el día y la hora del hombre lo determina Dios. Amén. Por eso es que cuando hace el llamado al arrepentimiento al hombre, si hoy oyeres mi voz, hoy. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es para que la persona se arrepienta hoy, no mañana. No mañana. El llamamiento al arrepentimiento es hoy. Y nosotros, hermanos, no debemos estarnos preparando para el arrebatamiento. Nosotros debemos estar preparados para el arrebatamiento o para la muerte, si viniera. Claro. Porque tampoco sabemos a quién se le reveló. A Pablo se le reveló el día de la muerte, pero no el día, sino que iba a partir. A Pedro también, pero tampoco sabían el día. Nos dice la Escritura, dice que le fue revelado que iban a partir y ya le quedaba poco tiempo, pero no nos dice el día.
¿Eh? Porque eso solamente lo maneja el Señor. Amén. Entonces, hermanos amados, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y aquí tenemos dos juicios, ¿cierto? El juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo, que hace la diferencia. Muchos no creen en esto, pero el tribunal de Cristo pasa a la iglesia. Pasa a la iglesia. El juicio del trono blanco pasa a los que no tienen esperanza. Porque ahí no hay esperanza. Usted dice que los libros fueron abiertos. Y la obra de cada uno estaban escritas ahí. Ahora, ¿por qué el Señor hace este juicio? Porque Él lo dice acá. Que tiene que haber un juicio, porque Dios es justo. Y Dios cumple su palabra. Y esta es la justicia de nuestro Dios. Entonces el hombre va a ser juzgado justamente, pero se va a perder. Se va a perder. ¿Sabe por qué? Porque ya ese hombre que resucitó en el trono blanco, ya no creyó. Y como Dios es justo, le va a hacer un juicio. Justo. Muchos dicen por ahí, no, si ahí yo le voy a decirle a Dios esto, que esto, otro. No, si usted no sabe, nadie se va a justificar ahí. Si está todo escrito. ¿Ah? Por supuesto. Por eso es la predicación del Evangelio, hermano. Por eso está siendo predicado el Evangelio. Yo no estoy condenando a nadie, yo estoy diciendo lo que la Escritura dice. ¿Ah? Y mientras hay vida, claro, hay esperanza. Para que el hombre se arrepienta. Pero nosotros debemos estar arrepentidos. Y vivir como arrepentidos. Y vivir como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque también la venida, el arrebatamiento es imprevisto. No sabemos nosotros. Y la muerte también. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? El médico le puede decir a usted 3 meses y a lo mejor vive como 3 años. ¿O no? Ah, si uno no sabe. Amén. ¿Por qué? Porque eso lo maneja el Señor. Dice así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para salvar a quiénes? A los que le esperan. Ahora ya no viene como ese cordero, ¿cierto? Que viene a quitar el pecado del mundo. No, no, no. Ya no viene ya. Ahora, porque ya Juan lo ve en Apocalipsis. Lo ve con un cuerpo glorificado, con diferentes. Entonces ya no viene con relación al pecado. Ahora Él viene a buscar a los suyos. Él no viene a salvar, no viene a padecer, no viene a que lo se burlen de él, no. Él viene a tomar su iglesia y a llevársela. Y después empieza, ¿cierto?, los juicios sobre este mundo. Que nosotros conocemos que es el Apocalipsis. Los 7 años, ¿cierto?, que se comparten en 3 años y medio y 3 años y medio para el otro lado. Pero eso es otro tema. Entonces, ya Cristo va a aparecer, ¿cierto?, pero ahora sin relación con el pecado. Por eso es que debemos considerar esto, hermanos amados. Hoy día, la iglesia debe considerar esto. ¿Qué estoy haciendo yo con mi salvación? ¿Estoy ciñéndome realmente a la Escritura? Si he pecado contra Dios, debo volverme. Amén. Debo volverme. Y ponerme en la brecha. Los tiempos nos están diciendo, hermanos amados, el eminente retorno del Señor. Estas lluvias en mayo no son normales. Las heladas en mayo, las heladas aquí en Chile, son junio y julio. Estamos en mayo. El científico dice, la niña o el niño son juguetones. ¿Ah? Son buenos para jugar. Pero no es el niño ni la niña. Hermano, es la degeneración que hay en el clima. El clima fue degenerado por el hombre. Y eso ocurre, ¿cierto? Y trae todas estas consecuencias de muerte, ¿cierto? Desolación, etcétera, etcétera. Porque la ley dice, el capítulo 10, verso 1, porque la ley dice teniendo la sombra. Nuevamente ocupa aquí el escritor los bienes venideros. Amén. Que me encanta esta palabra. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, escuche bien, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a quienes, a los que se acercan. La ley no tiene esa capacidad. Los sacrificios que se hacían antes no tenían esa capacidad de perfeccionar. No les alcanzaba. ¿Por qué? Por la naturaleza del hombre. Porque el hombre, pero dígame. No se puede comparar la vida de un animal con la de un hombre. Aparte, lo que pasa es que como nosotros, lo que quiere decir aquí el escritor, como nuestra naturaleza es pecaminosa. Y aquí la ley no fracasó, hermano. Y el pacto tampoco fracasó.
El problema no es Dios, ni la ley. Exactamente, el problema somos nosotros, que le compramos allá en el huerto al diablo y nos metió en la cabeza que íbamos a ser como Dios. Porque eso es lo que el hombre le compró a Satanás y le sigue comprando hasta el día de hoy. No, lo que dijimos adelante, cuando yo empiezo a confiar en mí mismo, estoy creyendo que yo soy un Dios, pues. Aunque la escritura en el Salmo 82, ¿cierto? Dice, vosotros sois dioses. Pero agrega algo más. Pero como hombre, hay que considerar, eso se lo dijo el Señor a los fariseos, cuando le dijeron que por mala obra, por obra no lo apedrearan, sino por la blasfemia, que él siendo hombre se hacía Dios. Yo le digo, bueno, no está escrito en mi ley, en mi ley, yo dije, Dios soy, o en vuestra ley, yo dije, Dios soy. No entendí. Otros días. Aún así, la ley no era perfecta, ¿no? Pero si nosotros miramos más minuciosamente, aún así, el sumo sacerdote, el sacerdote ordinario, o el segundo, los animales eran examinados. Sí. Igual no era llegar y que se llevaba cualquiera, el puerto, el coco, el coltiñe, también eran detalles que eran examinados. ¿Amén? Pero aún así, por eso que fue sombra todo lo demás. Claro. Pero el animal era examinado, era estudiado y todo. El mandamiento, como dice el pastor, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es perfecta, Salmo 19. Sí, por eso el problema somos nosotros. Aún así, claro, porque no se le podía presentar, porque la ley decía que no se podía presentar un animal cojo, un animal tuerto, por eso que se criaban los animales en Belén, se llevaban a Jerusalén y ahí eran examinados antes del sacrificio. De hecho, para la clase social, para los más pobres, se les permitía un palomino, para el que tenía un poquito más plata. ¿Ah? Entonces, todo era de acuerdo, ¿no? Si la ley era perfecta, hermano. Si vuelvo así, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros. Pero ahí, hermano, entendamos el amor de Dios para con nosotros. La bondad de Dios para con nosotros. Como por ahí el mismo apóstol Pablo dice que la severidad de Dios para con Israel, con quienes ellos hicieron el pacto, Dios hizo el pacto con ellos, y la bondad para con nosotros, los gentiles, que nos abrió la puerta. ¿Te acuerdas lo que le dijo Moisés? Apártate, yo voy a destruir este pueblo, y de ti mando un pueblo más. Y Moisés tuvo que interceder por el pueblo. Y ya después no le decía que era el pueblo de él, decía que era el pueblo de Moisés, tu pueblo, tu pueblo. Entonces, hermano, qué importante, por eso es importante leer la Escritura, ¿verdad? Escudriñarla, porque vamos entendiendo la mente de Dios. Pastor José, y esto me trae a la memoria de Cristo como Cordero. Ayer también el hermano trajo alusión también que tuvo que nacer en el pesebre, nacer Cordero. Amén. Él también fue examinado. En la noche, como, fue entregado. Claro, fue examinado Sí. y fue rigurosamente examinado por ambas partes como Cordero. Tenían que ir. Los hombres tuvieron que inventar una calumnia para una falsa acusarlo. Pero no, Pilato, en la examinación que hace Pilato, él dice, no hay falta en este hombre. Pilato no entendía por qué lo iban a matar. No había ninguna razón para matarlo. Por eso es que primero empiezan con una acusación religiosa. Se decía Dios. Y como Pilato no aguantó esto, cierto le dijo, estos son cuestiones de usted, arregla usted. No, que a nosotros nos es permitido matar. Nuestra ley. No nos es permitido matar. Entonces le plantaron una acusación política. Que se hacía un rey. Y César era el único rey que era alabado. Entonces le plantaron esa acusación. Y ahí Pilato como que se vio entre la espada y la pared. Al punto que ellos dijeron que si él no hacía lo de juzgar a Jesús, ellos lo iban a acusar con César. No era amigo de César. Y ellos tenían influencias, eran políticos, los religiosos eran políticos. Los religiosos son unas verdaderas mafias, hermano. Y las religiosas son verdaderas mafias. ¿Verdad? Si usted no hace lo que ellos hacen, no. Véalo así. Los hombres se vuelven mafiosos. Entonces, ¿Sabe que el día martes estamos
pasando al hermano René, si usted ha leído San Juan, habla que Herodes y Pilato estaban enojados. ¿Mm? Y Cristo, en medio de esa examinación, dice que lo reconcilió. Se reconciliaron. Por el regalito. Para que vean, bueno, ese es otro tema. Es de cuando Cristo dice que no viene a traer paz, sino que a traer espada. Amén. Pero eso es otro tema. Sí, realmente. Por eso es importante leer, hermano, el relato que tienen en la parte del juicio de Cristo y la muerte y la resurrección. Para poder entender muchas cosas. Como decían antes, nosotros tenemos que interpretar bien, de acuerdo a la Escritura, porque aquí está la mente, aquí está el pensamiento de Dios. Aquí está el pensamiento de Dios. Si usted tiene una Escritura, usted tiene que leerla, hermano. Tiene que darse el tiempo. Si usted quiere saber lo que Dios piensa, aquí está. No hay otro libro. No hay otro libro. Porque vamos a decir, que no sé, el Señor sabe. No. Si usted puede saber lo que el Señor piensa, está aquí. Porque Dios revela su pensamiento a través de las Escrituras. Por eso la dejó. Por eso a Israel le dio leyes, ¿cierto? Lo instaura como una nación y le da leyes. Le da una constitución para que ellos se rijan por la constitución. Por eso lo que hablábamos el día de reposo, ¿cierto? El reposo es un estado, hermano. No es un día. Es un estado. Nosotros estamos en el reposo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Los adventistas no entienden esto. El reposo es un estado. Usted duerme en paz, ¿no? Vive en paz, ¿no? Debemos vivir en paz, ¿no? Porque estamos reconciliados con Dios. Porque él a sus enemigos no le va a dejar ni raíz ni rama. Pero nosotros no somos enemigos de Dios. Somos amistad. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Así como decía el pastor que Cristo logró que se reconciliara Herodes con Pilato. Bueno, Cristo logró con su muerte reconciliarnos con Dios. Amén. Y yo prefiero estar reconciliado con Dios. Aunque todos tengan que enojarnos conmigo, pero no importa. Yo estoy reconciliado con Dios. Amén. Y gloria al Señor por eso. Entonces dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfecto a quienes, a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Se le recuerda al hombre que es pecador. ¿Amén? Porque a veces se nos olvida. Se nos olvida nuestra condición. Y eso nunca debemos olvidar. ¿De dónde nos sacó el Señor? Ahora, por cierto, pudimos pasar por arte cuando el sumo sacerdote no estaba limpio, el pueblo un año llevaba sin perdón. A ver. Porque como entraba una vez al año, Claro. todo el pueblo sí dependía de ese hombre. De San Carlos. Por eso que era examinado también el sumo sacerdote, puede indicar ahí. Y si el Señor no aceptaba, No aprobaba el cargo, no aceptaba el pueblo quedaba un año sin perdón. Tenía consecuencias. Tenía consecuencias porque el pecado siempre trae consecuencias. Lamentablemente. Aunque no lo queramos, es así. El pecado siempre va a traer consecuencias. Si no, mire la humanidad como está. Y aunque usted no lo quiera aceptar, siempre mi rebeldía, mi soberbia, mi altanería me va a traer consecuencias. Tarde o temprano, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. Si yo peco, Él me va a castigar. Pero bueno, pero que me castigue Él. Por eso que David, cuando dijo, caigamos ahora en las manos del Señor. Claro. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios ese es para, por último, para salvación. El otro juicio, para condenación. Amén. Entonces, hermanos, seguimos. De otra manera cesaría, bueno, esto lo leemos. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de ¿qué? De los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Ven? Aquí explica claramente, no pueden quitar. Esa sangre no quita los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita qué cosa, lo primero para establecer lo último. ¿De qué se agrada a Dios cuando Saúl se le encomendó la misión de ir a Amalek? La venganza de Dios contra Amalek se esperó su tiempo. Se instauró el rey y Dios se acordó. Envió a Saúl a destruir a Amalek, destruirlo totalmente. ¿Por qué? Porque recuerda lo que Amalek había hecho con Israel cuando subía del desierto, ¿verdad? Y había salido por la espalda, en traición. Y Dios, qué justo, manda a Saúl. ¿Pero qué es lo que hace Saúl? Perdonó la vida del rey, de los animales, ¿verdad? Y de mucha gente. Si que recuerde que mató a Saúl era amalekita. Entonces, tiene que haber perdonado a mucha gente. ¿Pero qué es lo que hace Saúl? Y aquí vemos la soberbia de Saúl. Lo que hace Saúl primero, se hace un monumento. Y se rinde honores. El mismo. Se hace un monumento. Lea la escritura en Samuel, en primera de Samuel 30. Él hace un monumento y se rinde honores. ¿Ya? Como que él había cumplido. Recuerde cuando Samuel le salió al camino, ¿qué dijo? Bendito seas tú del Señor, porque yo he cumplido lo que había mandado. Y Samuel le dijo, ¿y qué es ese valido de buey y oveja que yo? Y dijo, ¡ah! De Amalek lo trajeron. ¿Quién? El pueblo. ¿Le parece algo conocido, no? Al principio, la mujer que me diste, Señor. ¿Ah? ¿Te acuerdas, no? Porque nunca nosotros somos culpables. Nunca nosotros somos culpables. Siempre el otro es el culpable. ¿Y por qué no viene a la iglesia, hermano? No, es que mi esposa no me... Y usted, no, es que mi esposa... No, hermanos amados, siempre nosotros culpamos al otro. Y eso viene del principio. Saúl culpó al pueblo, pero era el rey. Era el rey. A él le habían dado la orden. A él le habían dado la orden, exactamente. Lo mismo que Adán. También le dieron la orden. Yo digo, la mujer que me dice, ¿a quién le echó la culpa? Entonces, hermanos amados, el hacer la voluntad, y eso es lo que le dice el profeta Samuel al rey Saúl, le dice, se complace Dios en que se le ofrezca holocausto y sacrificio a que se le obedezca. Nosotros podemos hacer una gran reunión aquí, espectacular. La hermana canta, aquí saltamos, gritamos, aspiramos, pero si no estamos en la voluntad de Dios, olvídese. Olvide, puro santo. Sí, pues hay congregaciones, hermano, que dicen, aleluya, y no están bajo la voluntad de Dios. No están sujetos a la palabra. Le han quitado la gloria a Dios. Se dan gloria a Dios mismos. Son igual que los fariseos. Hoy te predica lindo, pastor. No. Aquí el que habla es el Señor. Y la gloria es de Él. Amén. De nadie más. Amén. Lo que hablamos lo habla el Señor. Amén. Nosotros somos pasajeros. Y por eso que una vez dije, el único que ha dejado un legado aquí en la tierra es Cristo. Amén. Los demás han dejado ejemplos. ¿Sí? Los pastores que han pasado por esta tierra, que han dado buenos ejemplos, gloria al Señor por ellos. Amén. Pero ellos han dejado ejemplos solamente. El legado lo dejó Cristo. Amén. Porque ninguno de los otros murió. El único que murió es Cristo. Aprendamos a distinguir, hermano. A ver, ponemos al hombre aquí arriba y le damos la gloria y le andamos besando los pies. No, hermano. Eso pasa cuando no entendemos la Escritura. Se ha quitado al Señor del púlpito. No, debemos dejar que el Señor vuelva a hablar a la iglesia. Amén. De acuerdo a la palabra. Amén. Saúl, ¿qué lo puede ser? Dice que se rindió, no le lea Samuel. Y cuando no quiso el profeta ir con él, ¿qué le hizo? ¿Qué le dijo Saúl? Ya, sí, yo sé que pequé contra el Señor, pero honrame delante de los ancianos. ¿Quién va a saber? ¿Ah? ¿Quién va a saber? ¿Y qué dijo el profeta? Exactamente. Puede que Pablo dice que si yo agrado al hombre, dejo de ser siervo de Dios y nosotros fuimos llamados para agradar al Señor, hermano amado. Si le importa que no quieran confraternizar con nosotros.
Si seguimos la línea de la Escritura, gloria al Señor. Amén. Y es la que vamos a seguir. Amén. Porque esto es lo que hemos aprendido. Eso es guardar, hermano, la senda, el camino verdadero que nos trazó el Señor. Porque Él fue el primer ejemplo. Yo me acuerdo, estos viejitos ancianos, ¿cierto? Eran fieles, estos viejitos. Venían de las construcciones, tiraban la olla, dejaban la olla ahí y pasaban al culto. Hoy día no, hermano, algunos pasan a maquillarse a la casa. Porque han perdido, hermano, ese amor al Señor. Es bonito estar en la congregación. Es bonito cantarle al Señor. Es bonito alabar a Dios. Es bonito escuchar la palabra, el consejo de Dios que nos va formando, hermanos amados. Eso ha perdido la iglesia se ha mundanalizado. Y parecimos robots. Porque no hemos considerado el sacrificio de Cristo. No hemos considerado la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz. Somos responsables todos. Por eso debemos volvernos. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por eso que el mundo se ríe de los evangélicos. Mal ejemplo. Que no se predica la palabra, sino que pura mundanidad, ¿no? Se ve que sale la gente, se aleja la gente de... Porque no hay palabra. La música, bulla, no se entiende lo que están haciendo. Bueno. El mundo, en vez de creer en el Señor, el mismo hombre lo alejado de la salvación. No comprendió la salvación. Amén. Por eso que nosotros, ¿cómo agradamos a Dios? Haciendo su voluntad. Jesús fue así. Que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Jesús venía a morir y murió. Amén. Aunque uno de sus apóstoles se lo puso y dijo, pero no vas a ir a Jerusalén, allá te está matando. ¿Vas a querer ir otra vez? Apártate de mí, Satanás, porque me despierta tu riesgo. Amén. Nosotros fuimos llamados con un propósito, como iglesia. Y ese propósito debemos cumplirlo como iglesia. Amén. El hacer la voluntad de Dios tiene que ser nuestro agrado, hermano. Tiene que ser nuestro deleite. No hoy día sí, mañana no, como la luz intermitente. Hoy día estamos llenos, el día domingo, llenos del Espíritu Santo, y el día martes andamos pero tiritando. Si Dios es el mismo. Amén. ¿Te fijamos que los cultos son privilegiados el día domingo, pastor? De ocultazo el día domingo, pero especial para los católicos no. Los católicos tienen misa todos los días del día domingo. Y quedamos satisfechos con esto, ¿no? Porque como digo, ya pensamos que ya le hicimos la paletía al Señor ya. ¿Ah? Ya, Señor, con el puro día domingo conforme, ya te hicimos el favor ya. No, hermano. El obedecer. Por eso que Cristo es el ejemplo en todo. El pastor ahí colocaba el sacerdote, el cordero que era examinado. Cristo es el ejemplo en todo. En todo. Por eso que Él hace todos los papeles. Amén. ¿Amén? Exactamente. Dice luego, y en esa voluntad somos santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Por eso que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Dónde estamos escondidos nosotros? Como dice, que nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. Amén. Amén. Ahí está escondida nuestra vida. Y en nosotros tiene que reflejarse Cristo. No José Pérez, no Osvaldo, no Leopoldo. Cristo tiene que reflejarse en nosotros. Amén. Luego dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, no a la mano derecha, en el poder. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies, para que se cumpla lo que dice el Salmo 110. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, ¿a quiénes? A los santificados, a usted y a mí y a todos los que han pasado, ¿cierto? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes
las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y transgresiones. Aleluya. Dios se olvida. Dice, ¿verdad que dice que Él tomará nuestro pecado y lo arrojará ¿a dónde? A la profundidad de la mar. Dios se olvidó de todos sus pecados. Gracias, Señor. Por eso los ve quemar para que no les empiece a recordar. ¿Eh? Por eso, ¿no? A veces nosotros somos culpables en ese sentido porque nosotros mismos empezamos a desenterrar lo que el Señor ya mandó a las profundidades. Correcto. Y ahí, y para eso se lo transforma en un problema, porque como que sufrimos, como que volvemos a revivirlo y eso ya el Señor las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por eso decía antes que hay una lucha, hermano, con nuestra carne. Y ahí es donde se plantea la lucha muchas veces. Por eso es que cuando usted va inseguro al bautismo, ¿habrá perdonado el Señor los pecados? Entonces al bautismo usted tiene que ir arrepentido. Amén. Y confiado. Porque si no, estamos caminando en vano. Ahí voy a dar un paso para adelante y 5 para atrás. Por eso que Pablo es categórico cuando él, por ejemplo, dice, yo sé a quién he creído. El llamamiento que recibe, porque lo recibe de Dios. Entonces, si usted empieza a desenterrar, ¿cierto?, los pecados pasados, siendo que Dios ya se los perdonó, Amén. es como la mujer histórica, que le recuerda al hombre todo lo pasado. Porque no es histérica, es histórica. Que la mujer nunca olvida, de verdad. Le cuesta mucho olvidar. Entonces, Dios no es así. Dios tomó su pecado y no se acordó nunca más. Porque el perdón de Dios es así. Y nosotros también, hermanos, tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. Amén. Porque a veces nosotros no perdonamos. Y a veces no nos perdonamos nosotros mismos. Y es lo que está diciendo mi hermano Hernán. A veces nosotros ni siquiera nosotros nos perdonamos. Entonces cuando no nos perdonamos, es igual que el miedo. El miedo lo detiene a usted. Pero cuando usted sabe que Dios le perdonó, usted avanza. Amén. Avanza. Por eso es que cuando Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Usted se cayó, se paró y sigue adelante. Dios nos justifica. Amén. Ahora, con esto no quiere decir que con esto vuelva a incidir y permanezca haciendo lo mismo. No. No. Como decíamos, es como el seguro de un choque en un vehículo. Usted no anda chocando su vehículo para cobrar el seguro. O un seguro contra incendio, no va a quemar su casa, va a cobrar el seguro. Como los corruptos que queman las cosas, contratan seguros millonarios y después va a cobrarlo. Este seguro que nos da el Señor, que es la seguridad que tenemos en Él, amén, hermanos amados, debemos aprovecharla bien, en favor nuestro. Mire, por la hora, son las 9:15, vamos a quedar hasta por aquí, ¿no? Amén. Así que nos quedamos, porque después vamos a entrar a la parte más violenta. Amén. Así que no quiero quedarme hasta las 12. A ver, voy a concluir aquí en donde habla que es cierto que tomará los pecados, ¿cierto? Y nunca más se acordará. De hecho, ¿se acuerda que leímos la semana pasada Jeremías 50? Cuando dicen, buscarán los pecados de Jerusalén y no los encontrarán. Porque ciertamente el perdón de Dios es verdadero, ¿no? Amén. Y así también tiene que ser nuestro perdón entre nosotros. Porque dice, yo le perdono, hermano, pero después lo veo subió para él. Eso no es perdón. O cuando tengo alguna purna, te la saco. Usted siempre ha sido así. No. El perdón, hermano, es importante. Amén. Y la iglesia debe practicar el perdón. Y son parte de la doctrina. Amén. ¿Ah? Porque si yo tengo algo, ya con esto voy concluyendo, es peligroso que yo tenga no perdonar algo, porque se va creando, ¿qué cosa? Una raíz de amargura aquí. Y de repente brota. ¿Sí? De repente brota. Dice, esto daña a la congregación. Ya mi pastor Raúl me hizo una cuestión hace 2 años y yo empiezo a hablar de él. Entonces, ¿qué es lo que estoy sembrando? Daña. Y eso perjudica a toda la congregación. Amén. Porque ese pecado va a detener toda la congregación. Por eso que las cosas hay que aclararlas al tiro, perdonarlas, zanjarlas y seguir adelante. No empieza a acumular cuestiones, porque es como cuando usted empieza a tirar un ancla y de repente, ¡pum!, el buque se paró. Y hay que hablar cosas. Tenemos la doctrina de Cristo para solucionar los problemas
internos nuestros. Porque como hombres cometemos errores. Fallamos. Amén. Pero debemos solucionarlo al tiro. Si yo peco contra mi hermana, debo pedirle perdón. Amén. Y ella tiene que saber perdonarme. Para que caminemos a la paz. Entonces, hermanos amados, aquí está aquí, quedamos el verso 17, el capítulo 10. Póngase en pie. Dios bendiga a los que nos miran por las redes sociales. Amén. Que nos siguen diariamente. Vamos a orar a Dios para recibir a nuestro pastor en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu amor, por ayudarnos, Señor, cada día, por hablarnos, Señor, y por enseñarnos, Señor, de tu bendita palabra. Dios mío, queremos ir perfeccionando nuestra vida espiritual, Señor, ir creciendo, Señor, en la gracia y en el conocimiento. Ayúdanos, Señor, a entender lo que no entendemos. Ayúdanos a comprender tu palabra cada día.Ínstanos, Señor amado, a tomar tu palabra en nuestros hogares, Señor, con nuestros hijos, con nuestra esposa, para ir cada día, Señor, aprendiendo y creciendo. Bendiga, Señor, a cada hermano y hermana que ha estado, Señor, a través de las redes sociales, escuchando, Señor amado, y viendo, Dios mío, aleluya, este culto, como también a los hermanos que han venido en este día, que se han esforzado, Señor, aleluya, bendígales grandemente, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, que esa palabra, Señor, quede atesorada en nuestros corazones y haga vida, Señor, en cada uno de nosotros, porque ciertamente necesitamos, Señor, de esa vida, necesitamos, Señor, aleluya, de esa misericordia, de esa tu bondad, Señor amado, para con cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, que sin ti, amado Dios, no podemos vivir, no podemos caminar, no podemos hacer nada, porque tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos ayuda, tú eres el que nos sana, Señor amado, tú eres el que nos liberta y el que dirige nuestro camino. Gracias, Padre Celestial, por preocuparse de nosotros. Gracias, Señor amado, por tener, Dios mío, aleluya, este Dios tan maravilloso, Señor amado, que un día, Señor, derramó su sangre preciosa ahí en el Calvario para pagar, Señor, mi pecado, mi maldad, Señor amado. Ayúdame a caminar, Señor, con fidelidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria son para nuestro Dios. Gloria al nombre de Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar a nuestro Dios. Recibimos a nuestro pastor Raúl. Y vamos a empezar.